Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El PSV Eindhoven neerlandés ha anunciado que el aficionado del equipo que agredió a Marko Dimitrovic, guardameta serbio del Sevilla, en el partido de vuelta de los 16avos de final de la Liga Europea, que enfrentó a ambos conjuntos el pasado 23 de febrero en el Philips Stadium, no podrá acceder al recinto deportivo durante los próximos 40 años. Dilano K., como así fue identificado el seguidor de 20 años, saltó al césped en el minuto 92 del encuentro, que terminó 2-0, e intentó golpear al arquero sevillista, quien le redujo hasta la llegada de los agentes de seguridad que procedieron a su detención. Posteriormente, dice la agencia EFE, se reveló que tenía un nivel de alcohol en sangre de 1.6 y ya se le había prohibido en 2 ocasiones la entrada al estadio. Por su acción, fue condenado a 3 meses de cárcel, uno de ellos condicional, que se encuentra cumpliendo, y a estar en libertad vigilada durante 2 años. Además, fue despedido de su trabajo y expulsado de la peña deportiva a la que pertenecía. Es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Yo no sé si el país, desde el punto de vista judicial, vaya a tener un comportamiento idéntico a este civilizado país europeo. Pero lo que sí podemos hacer los del fútbol, y particularmente nuestras autoridades, es endurecer las penas contra este tipo de subnormales. Anoche lo vimos en Bucaramanga. Entraron unos pelafustanes, no más de un puñado, no más de una docena, pero esos quieren perratear el trabajo de los demás, el trabajo del futbolista, el trabajo de sus equipos, el trabajo de sus técnicos, y obviamente asaltan los intereses de los seguidores, de los hinchas, de aquellos que van al estadio, con el ánimo de ver partidos de fútbol, no a un puñado de subnormales, quién sabe pensando en qué, si es que piensan, o haciendo algo fletado, e incluso por iniciativa propia, que no tiene absolutamente nada que ver con el comportamiento normal de un ciudadano. No se puede estar vulnerando el derecho ajeno. Si un señor pagó la entrada anoche para ver Bucaramanga-Tolima, fue a eso, y no fue a ver a 15 o una docena de pelafustanes que entran con una pancarta, vaya uno a saber patrocinada por quién, en contra de o a favor de. No se trata del mensaje, se trata del hecho per se. El solo interrumpir el desarrollo normal de un partido es poner en riesgo la plaza por falta de garantías, por falta de seguridad, termina perjudicado el equipo, terminan perjudicados los hinchas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por culpa de unos desadaptados que uno no sabe que tienen entre pecho y espalda. ¿Cuántos grados de alcohol o quién sabe qué otras sustancias habrán metido para comportarse como se comportaron? Me parece, por los videos que recibí, que el comportamiento masivo del público fue de rechazo hacia estos sujetos malvivientes, a los que señalaron incluso para que la policía los retirara. Pero eso no debe terminar así. Eso debe tener un castigo. Y el Bucaramanga, aprovechando la oportunidad, tendría que alentar y alimentar en Di Mayor, y seguramente con el respaldo de una gran mayoría, yo no digo todos, porque lamentablemente hay equipos que patrocinan a estos subnormales, que se aproveche la oportunidad para que se respeten las normas si es que existen
Y si no, empecemos a trabajar y entre todos saquemos a estos tipos de los recintos deportivos. Mire lo que pasó en Bogotá. Estaba leyendo al periodista Felipe Valderrama con relación a lo que sucedió en el Campín. No hay derecho a que saquen a un niño que no tenía más de 7 años, que seguramente era su primera experiencia en el estadio, porque a 4 o 5 gatos se les ocurrió que había que vejarlo, insultarlo, maltratar a su familia o aquel que recibió de su familia una camiseta de un rival. No, es que uno puede hinchar por el que le dé la gana, por el que quiera. Y así como ese que vocifera es hincha de X equipo, el otro, y se cree con derecho de vociferar porque es hincha de un equipo, pues debe respetar que el otro también tiene su propio deseo, su propia querencia y su propia manera de obrar. Y así como el que grita dice defender los derechos de su equipo, el otro también tiene el derecho de tener una camiseta rival o de recibirla, un regalo. Un jugador vino y entregó en la tribuna de Oriental, jugador de Águilas, entregó una camiseta y aparecieron, bueno, afortunadamente hubo gente que lo rechazó porque gente decente hay, y hubo quienes reprobaron, como anoche en Bucaramanga, la actitud de esos subnormales que se creen propietarios de lo que no son dueños, de la independencia y el hacer lo que cada uno deba y quiera hacer dentro de los márgenes legales. El que tenga gusto por un equipo, lo felicito, pero tiene que entender que así como disfruta de ese gusto, los demás también pueden hacerlo por otras instituciones y por otros equipos. Y estoy de acuerdo con Felipe, Millonarios tendría que invitar a este chico. ¿Con qué ganas va a volver ese muchacho? ¿No es que quieren hacer afición? ¿Y cómo se hace la afición? ¿Sacando al pelao como lo sacaron? Casi que expulsado del estadio como si hubiera cometido quién sabe qué pecado o qué delito. A ese muchacho hay que reivindicarlo. Y detrás de él a todos los que se sientan vejados y maltratados por ir a un escenario deportivo con una camiseta distinta a la del vecino. No podemos llegar a eso. No podemos llegar a eso. Se hacen esfuerzos de todo tipo contra el racismo, contra la violencia, pero como que les entra por un oído y les sale por el otro. Yo sé que hay conductas de país que no funcionan, pero entonces desde el punto de vista deportivo tratemos de erradicar o por lo menos controlar, ponerle dique a estos sujetos. Tiene que existir un código de penas. Tiene que existir un castigo para esos tipos que invadieron el campo anoche. Y no al Bucaramanga, porque sería agredir, porque sería lastimar a la mayoría que rechazó ese proceder. Y lo mismo en el caso de Millonarios, el caso del Campín y el caso del niño. Un niño al que tendríamos que reivindicar, no solamente por lo que representa el niño, sino también porque es una manera de decirle a todo el mundo que está en su derecho de ponerse la camiseta que le dé la gana, de hinchar por quien le dé la gana, sin necesidad de ser irrespetado y maltratado. La verdad, un espectáculo pobrísimo, pero también dejan claro los espectadores de ese suceso en el Campín que hubo mucha gente que rechazó a los pocos subnormales que hicieron posible que ese niño tuviera que salir del estadio. Alba es un árbitro. Y no voy a entrar ahora en la discusión de si echó bien o no echó bien a Hijuemil jugadores. A lo mejor sí, tiene razón. Y los expulsó bien. No, aquí el tema es que hay un conflicto de intereses. Y desde hace rato se viene hablando de lo mismo. No es la primera vez que menciono el apellido Alba. Y no es la primera vez que digo que es el abogado de Imer Machado. Y dicen que también es el asesor jurídico de Gallo Gallito. Y él, pues en ejercicio de su profesión, puede ser asesor jurídico de quien le dé la gana.
Pero tiene que mirar muy bien Imer Machado, que él es el jefe de los árbitros, que tiene que mostrar neutralidad absoluta, que tiene que ser como la mujer del César, honesta y demostrar serlo, que todas sus actividades, actitudes y decisiones están bajo la lupa de la opinión pública, en razón a que él ocupa un cargo de decisión, un cargo de toma de decisiones, que lleva comprometido el buen curso, no solamente de un campeonato, sino también de la misma profesión. Él tiene que ganarse el respeto de todos los árbitros sin mostrar preferencia. A mí las preferencias me dan asco. No me gustan los técnicos que prefieren a determinados jugadores. Hay quienes en el manual dicen que eso es necesario, que porque todos no deben ser tratados igual. No, yo creo que sí. Y que al contrario, aquel que tenga mucho más predicamento, aquel que tenga mucho más nombre, aquel que tenga muchas más condiciones, debe ser combinado y exigido de manera diferente, aunque todos tendrían que ser iguales, pero en ese sentido de la exigencia, porque no todos somos iguales. Pero en la exigencia sí, en la exigencia todos deben tener los mismos parámetros, ¿no?, por parte de sus jefes. Y al contrario, tendrían que ajustar un poco más las tuercas, entre comillas, a aquellos que tienen, ¿no?, un mayor radio de acción en cuanto a ejemplos se refiere. A esos, precisamente a esos, es a los que menos largas se les deben dar, para que los demás entiendan que si no tiene una puerta abierta aquel que por condiciones la merecería, comillas, pues menos ellos. Pero de cualquier manera, el tratamiento tiene que ser por igual. En los equipos de fútbol, en todos los grupos sociales, en todos los grupos sociales. Vaya usted como padre que tenga una preferencia por su hija, que note su hijo. Y verá cómo se le crea un problema ahí adentro. No, todos tienen que tener exactamente el mismo rasero. Pero parece ser que en el tema de Alba no. Y eso es repetido. Incluso dicen que tiene injerencia para la decisión en cuanto a la elección de árbitros, muchos de ellos de Bogotá, algunos con una insuficiencia técnica notable, como el que recientemente dirigió un partido del Real Cartagena. Porque yo no quiero ni siquiera suponer la mala fe de ese árbitro. Estoy simplemente pensando en que es muy malo y no sabe qué es penalti, y no sabe qué es infracción, y no sabe qué es falta. En fin, y vamos a dejarlo ahí. Entonces el tema de Alba es un tema de una preferencia que no es buena, y no es una suposición mía, lo piensan todos. Si usted hace un mapeo sobre los árbitros y el comportamiento que tiene Imer Machado para con su asesor jurídico, la respuesta es exactamente la misma. Yo no estoy hablando de la capacidad de Alba, seguramente es muy bueno. Y seguramente es una persona muy preparada. Y debe ser un gran tipo. Y un magnífico profesional y un padre de familia por excelencia. Pero no, yo aquí estoy hablando de otra cosa. Para que nos entendamos, ¿ya? La Federación Colombiana de Fútbol publicó ayer o anteayer a través de sus, ¿cómo llaman eso? Redes sociales, ¿sí? De sus comunicaciones públicas, con satisfacción la clasificación al Mundial del Fútbol Playa. El fútbol playa es un área de FIFA y por ende de federación. Si alguien no lo sabe, en la sede que tenemos en Barranquilla, que es todo un lujo, una sede extraordinaria, en la que trabajan las selecciones Colombia, la de mayores, las juveniles, las femeninas. Hay un espacio reservado para el fútbol sala y otro para el fútbol playa. Tienen incluso un sector con arena como si fuera una playa. O sea que no es ni mucho menos una rueda suelta de federación. Que no tenga la popularidad del fútbol convencional es otra cosa. Pero el fútbol sala y esto
del fútbol playa hacen parte de todo el aparataje de FIFA. Y cuando la federación celebra, dice, algo debemos estar haciendo bien. Yo esa frase la usé aquí a raíz de la clasificación del sub-20. Es deporte nacional joder a Yesurún, maltratar a González y darle en la cabeza a todos los dirigentes del fútbol colombiano. Y hay unos que se lo merecen. Y cuando ellos se lo merezcan, pues habrá que hacerlo. ¿Qué hacemos? Es también parte de nuestra obligación. Pero el escrutar y auditar no significa que nunca haya que elogiar. Y yo creo que la Federación Colombiana de Fútbol tiene razones para el elogio. Lamentablemente, el único producto para mostrar y que hacer ruido, que es la selección absoluta, falló. Y no propiamente por los dirigentes, porque les dieron todo. Fueron ellos, los figuretis, estos que ya tendrían que estar en etapa de pensión, jubilación, porque de alguna manera tienen que pagar el precio político de la eliminación, fueron los únicos que perratearon los logros del último tramo. Hace un rato, uno de estos historiadores del fútbol me dijo, en el comienzo del último decenio, o sea, a partir del año 20, las únicas dos selecciones que han fallado, la de Reyes, en la sub-23 para los Juegos Olímpicos, ¿se acuerdan? Bucaramanga, en Bucaramanga, que salió campeón el equipo argentino, y la de mayores, precisamente los dos productos más promocionados, los dos productos en los que están los jugadores disque consagrados. Lo último, lo de Qatar, es un esperpento, que a mucha gente se le olvida, porque como en este país hay una noticia cada segundo, y la que viene es peor que la anterior, entonces se nos olvidan muchas cosas, porque como hay tantos sucesos, a veces uno no tiene el almacenamiento suficiente en el cerebro para tanta cosa. Aunque en el cerebro de uno caben muchas, pero son tantas las que aquí pasan. Entonces hay mucha gente que ya lo olvidó. No, yo no lo olvido. Y les he dicho, ni perdón ni olvido. Todavía en esta selección que tenemos en Seúl, hay 3, 4 rezagos de esos que nos entregaron y que impidieron el pleno federativo. Pero tarde o temprano, y tengo fe que eso va a pasar, serán reemplazados como debe ser por otros que tengan más ganas, más entereza, más respeto por la camiseta y más profesionalismo y más seriedad y que tengan más hambre, porque algunos ya calmaron el hambre económica y el hambre física. El hambre de títulos no, porque no ganaron nada. No ganaron nada. No ganaron nada. ¿Cuántas veces quieren que les diga lo mismo? No ganaron nada. Con selección, lo último que se ganó fue la Copa América, y eso fue hace 22 años. No ganaron nada, se fueron sin ganar nada. Y todavía hay algunos ahí que se creen con derecho a jugar en una selección. Fue el único manchón. Sí, lamentablemente el que más ruido hace, pero no por culpa de los dirigentes, por culpa de sus ambiciones personales, por su zona de confort, por la protección, porque creían que podían venir otra vez los filibusteros que ya fueron denunciados y expuestos en Venezuela. Entonces, a todas estas, una entidad que clasifica todas las selecciones femeninas, que clasifica la sub-20, a la que solamente le falla la absoluta, y no propiamente por responsabilidad de federativos. Tiene todavía pendiente sub-17, que es una historia de acá en adelante. Yo estoy hablando hasta hoy. No sé qué pueda pasar mañana. Pero hasta hoy, la única que falló fue esa. El resto, clasificaciones seguidas. Les han entregado todo tipo de herramientas. Más de 22 partidos de preparación a la sub-20. Y ahí están, en Europa.
Y van a tener más partidos de preparación antes de irse a Indonesia. Ahí está la absoluta en Corea y en Japón. Ahí está la femenina que va para el Mundial de Nueva Zelanda y Australia. Contra Francia e Italia se va a preparar. Y aparte, acaban de presentar el balance con un excedente de 45.000 millones de pesos en épocas de pandemia y sin mundial, que es lo que más plata da. ¿Qué quieren que diga? ¿Que son qué? Muy malos, son un desastre, que esa federación no sirve para un carajo. ¿Qué quieren que diga? El día que haya que decirlo se dirá. Pero como hay algunos que convirtieron eso en un caballito de batalla. Y claro, quienes adoptamos una postura justa, no, lo que pasa es que son amigos. Claro que sí. Sí, somos amigos. ¿Y cuál es el problema? ¿No puedo escoger los amigos o qué? Y yo a los amigos les doy más duro que a los otros. Pregúntenle a los amigos. No, dejen de encontrar disculpas chimbas. No hay absolutamente nada que decir al respecto. Se han entregado todas las herramientas. Si hay buen uso del dinero. El balance lo pedí, hace unos días se lo pedí a un presidente de club porque le llega a todos los presidentes de clubes. Y tengo el balance de federación. Lo tengo todo. El presentado en la asamblea pasada. Hasta la plata que les deben, porque todavía les deben plata. Y sin embargo, excedentes de 45.000 millones con más de un año en el que no se jugó nada. Y tuvimos que trastocar todo el calendario de clasificatorias con un equipo que se pasó 7 partidos sin hacerle un gol a nadie. Por ende, no llenó estadios y no recibimos los 10, 15, 20 millones de dólares que hubiera entregado una participación de Colombia en el Mundial. Y ahora lo último es que clasifican el fútbol playa, que mucha gente ni siquiera sabe que corresponde a la égida de la federación. Entonces, sí, saquen pecho, me parece correcto, está muy bien. Está muy bien. Oiga, una cosita para terminar. Tendremos esta semana sorteo de copas, ¿no? De Sudamericana y demás. Y estuve mirando el ranking. Nosotros que nos creemos de buena familia, no tenemos que mejorar eso, ¿yo? Lo tenemos que mejorar, en serio. Porque en el ranking, ¿cómo le parece que Medellín es 54 y Pereira 205? Y por delante del Medellín están equipos como Sporting Cristal y Melgar, y Bolívar y The Strongers, ¿ya? Nosotros que solemos mirar a los peruanos y a los bolivianos como si fueran quién sabe qué. No, y ustedes saben qué. Pues no lo digo por no ofender a nadie. Pero nosotros que somos tan agrandados, tan sobrados, tan prepotentes, ¿no? Y resulta que en el ranking de los clubes, esos equipos superan al campeón del fútbol colombiano, que es el Deportivo Pereira, y al Deportivo Independiente Medellín, de caros afectos del fútbol nacional. Aterricemos. El enfermo empieza a curarse cuando reconoce la enfermedad. Es la oportunidad en Copa Libertadores de mejorar esos números para poder, ahora sí, con razón, mirar para abajo. Porque por ahora miramos por arriba y hay gente como loco. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.